nos sostiene y podemos confiar en el Señor, en sus promesas. Podemos confiar en que si estamos en las manos del Señor estamos seguros y confiados de que Él nos va a sostener. Una vez más, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a las iglesias que han compartido un testimonio y canciones y alabanzas. Gracias una vez más por ministrarnos a nosotros y también por recibir nuestra invitación de estar aquí con nosotros en nuestro aniversario. En esta tarde quiero compartir con ustedes brevemente una porción de la palabra de Dios que ha sido no solamente una bendición a mi vida, pero también una porción en las Escrituras que ha sido un reto para mi vida durante muchos años. Y antes de abrir el texto y la palabra de Dios, quiero darle algunos datos interesantes que tienen influencia en nuestras vidas como hispanos que somos. Número uno, dicen los datos que para julio 1 del año 2015, cuando se hicieron esta encuesta, en el año 2015, del 1 de julio, la población hispana en Estados Unidos era de, ¿cuánto ustedes creen? ¿Cuántos millones? Para el 2015. ¿Nadie? ¿12? ¿12? ¿20? ¿33? 50, 56.6 millones de hispanos para el 2015, que 1 de julio del 2015. De toda la población de Estados Unidos, ¿qué ustedes creen que es el porcentaje de los hispanos? Si cogemos toda la población de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje somos nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos? ¿25? ¿40? ¿10? ¿Qué dijo? 10. Tú estabas mirando las notas mías antes de yo. 17.6 es el porcentaje de los hispanos, aquí en los Estados Unidos. La ciudad con más hispanos, Los Ángeles, en California, tiene 5.8 millones de hispanos. 5.8 millones de hispanos. Y esto es un poco más difícil ahora. Los estados, dentro de Estados Unidos, los estados con 1 millón o más hispanos. ¿Qué me dice? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. California es 1. ¿Cómo? Texas, Nueva York, Illinois. ¿Qué más? Sí, la Florida, ¿ah? ¿Cuál más? Texas. Nuevo México. Arizona. Y falta uno. No. Falta uno, comienza con la letra C. Colorado. Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, New Jersey, New Mexico, New York y Texas. Son los estados dentro de Estados Unidos que tienen por lo menos 1 millón o más de hispanos. Ahora bien, el tema que nosotros hemos escogido para este tiempo, lo hemos titulado Luz en medio del mundo hispano. Y si tengo que ser honesto con cada uno de ustedes, porque en la invitación que nosotros le enviamos, íbamos a tener un amigo nuestro llamado Manuel Sánchez. Yo no soy Manuel Sánchez. Para ese entonces él iba a estar con nosotros como predicador invitado, pero se le complicaron algunas cosas en el trabajo donde él está y no pudo estar aquí con nosotros. Pero sí hemos mantenido el tema de luz en medio del mundo hispano. ¿Y por qué razón yo he traído estas encuestas y estos datos? No solamente para abrumarnos a nosotros y decir, wow,
¿cómo nosotros podemos entonces alcanzar al mundo hispano? Pero en esta tarde, en los breves minutos que tenemos, yo no quiero que ustedes se enfoquen y se concentren, wow, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a tantas personas dentro de Estados Unidos? Pero sí lo que yo quiero es que cada uno de nosotros nos enfoquemos y pensemos, ¿cómo nosotros podemos alcanzar al mundo hispano donde Dios te ha puesto a ti? ¿Cómo nosotros, cómo tú y yo, sea en la iglesia, o sea en la comunidad, o sea en el pueblo, o sea en la ciudad, o en el recinto donde Dios nos ha colocado a nosotros, cómo tú puedes alcanzar a tu mundo hispano donde Dios te ha puesto a ti? Vaya conmigo al libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 3, y voy a leer ahí algunos versículos. Y verdaderamente en esta tarde, en el breve tiempo que tenemos, nos vamos a enfocar y a concentrar en el versículo, específicamente en el versículo 10 de Primera de Filipenses, capítulo 3. Entonces, pregunta, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros como hijos de Dios a hacer luz y a impactar de una manera poderosa, no solamente al mundo hispano, pero al mundo hispano donde Dios te ha colocado a ti? Mire Filipenses 3, mire el versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10 es donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Dice, a fin, escuche la palabra ahí, dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces la meta de nosotros, el reto del apóstol Pablo es que la meta del apóstol Pablo al final de su vida y en el transcurso de su vida cristiana era que cada día él quería parecerse, él quería ser más como Cristo. No tenemos tiempo para ver los primeros 6 versículos del capítulo 3, pero rápidamente en el versículo 1 del capítulo 3, pues Pablo dice que para él no le molesta a él recordarnos algunas cosas en nuestra vida cristiana. En el versículo 2, él nos dice y nos enseña a algunos que son enemigos de la gracia de Dios. En el versículo 3, el apóstol Pablo nos reta que nosotros estamos bajo la gracia y que debemos vivir bajo la gracia de Dios. Y entonces en los versículos del 4 al 6, el apóstol Pablo nos da como un resumen, como decimos nosotros, como un currículum de su vida, de lo que él fue en el pasado, pero cómo ahora esas cosas en el pasado el apóstol Pablo no quiere que sea un estorbo para él conocer a Cristo. Y la primera enseñanza que yo quiero dejarle a usted en esta tarde es que nosotros debemos tener una prioridad en nuestras vidas. Si nosotros vamos a hacer luz en medio de un mundo hispano, la primera cosa que nosotros tenemos que tener es una prioridad en nuestras vidas. Mira el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Dice el apóstol Pablo, la meta principal de mi vida es no solamente saber de Dios, es no solamente saber de Cristo, sino conocerle a Él personalmente. Esa palabra ahí, conocer, tiene la idea de no solamente tener datos en nuestra mente, sino de conocer a Cristo de una manera personal. Ese verbo ahí, conocer, no es un verbo pasivo, sino más bien es un verbo activo. Es un verbo que requiere un esfuerzo de nosotros.
Es un verbo, hay una palabra que nos reta a que cada día nosotros conozcamos a Cristo más y más. Que el conocer a Dios no sea algo segundo o tercero o cuarto o si tengo tiempo, sino que el conocer a Dios sea una prioridad o la prioridad número uno de nuestras vidas. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, mire el versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué cosas? Las cosas que ya él no ha dicho en los versículos anteriores. Dice, la he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Dice, y ciertamente el versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia, por conocer a Cristo personalmente de una manera grande, de una manera personal, de una manera excelente. El reto del apóstol Pablo aquí es que nuestra experiencia con Dios, con Cristo, sea una experiencia viva, refrescante y profunda cada día. Levante la mano si usted está casado aquí. Usted recuerda esos tiempos, más para los caballeros. ¿Usted recuerda ese tiempo cuando usted, verdad, wow, se derretía y se le salía, verdad, a veces la saliva, verdad, cuando usted veía esa bella, esa hermosa mujer que usted quería conquistar, verdad? Y usted hacía sea lo que sea, usted se esforzaba, verdad, por pasar tiempo con esa persona, por hablar con esa persona, por buscar un tiempo donde usted quería comunicarse con esa persona. Yo recuerdo en la universidad, cuando yo tenía trabajo que hacer, tarea, proyectos, wow, yo me esforzaba y trabajaba y terminaba todos esos trabajos rápido. ¿Por qué? Porque yo quería pasar tiempo con la que hoy es mi esposa. Quería hablar con ella, quería verla, que quería disfrutar el tiempo. ¿No debe ser eso inclusive mucho más grande para nosotros? El nosotros tener una prioridad, un esfuerzo, una pasión, un fuego intenso de nosotros conocer y pasar tiempo con nuestro Dios, con el Salvador de nuestras vidas, con el Salvador de nuestras almas. Y el apóstol Pablo dice en los versículos 7 y 8 que todos esos privilegios que él había obtenido en su vida pasada no eran ya importantes porque su relación, el conocer a Cristo, a Dios, era la prioridad de él. Y la pregunta ¿es esa la prioridad en tu vida en este día? ¿Es conocer a Cristo lo más importante en tu vida? Porque el apóstol Pablo continúa en el versículo 10 y dice, ¿cómo vamos a hacer luz en medio del mundo hispano? Cristo debe ser tu prioridad. Dice una persona, ninguna relación, ningún ministerio. Dice, el ministerio es la fuente de donde sale, que fluye nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana. Y todo lo que fluye de dentro debe fluir de una relación personal con Cristo para impactar el mundo hispano de hoy. Si no tenemos conocimiento de Cristo y su palabra, ¿cómo entonces va a fluir Cristo de nuestras vidas? Dice el apóstol Pablo, no solamente prioridad, pero número 2 dice, necesitamos el poder de Dios. Dice el versículo 10, dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. En otras palabras, la habilidad, la fuerza, la energía, la autoridad viene de Dios. Esa palabra poder es la palabra que nosotros hemos escuchado, dynamite, dinamita. Dice, el poder de su resurrección. ¿La resurrección de quién? De Cristo. Ese poder, esa dinamita con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Dice Pablo, wow, yo necesito ese poder. Quiero conocer más a Cristo y conocer más el poder que Dios nos da a nosotros para que cuando usted se desanime,
Cuando usted vaya y entregue alguna invitación o un tratado y sea rechazado y sea burlado y sea humillado y otros se rían de nosotros, que nosotros entendamos que el poder viene de Dios y no es un poder, por decirlo así, es el poder, la dinamita que levantó a Cristo de los muertos. Es el poder que Dios nos da a través de Cristo y de su Espíritu Santo para nosotros impactar al mundo de hoy. El poder para seguir adelante está en Dios y no en nosotros. ¿Usted recuerda cuando Elías resucitó al hijo de la viuda? No fue Elías que lo resucitó, ¿fue quién? Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, utilizando a Elías como un mensajero. Cuando Cristo, en la historia, en los evangelios, donde Lázaro muere, y María y Marta y los hermanos vienen, y Cristo, si hubiera estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y las Escrituras dicen que eso se hizo para que ellos vieran el poder, la resurrección de Dios. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mis padres, nos llevaban a mis hermanos a un parque a montar bicicleta, a jugar el béisbol, la pelota y ese tipo de cosas. Yo recuerdo en el parque, mi papá y yo nos poníamos a jugar béisbol, pelota con otras personas. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que yo me paraba en el home play y le daba a la pelota y corría. Y entonces luego venía mi papá, ¿verdad?, y agarraba el bate. ¡Wow! Y cuando hacía el swing, le daba la pelota durísimo y se iba lejos para atrás. Y yo, ¡wow! ¡Wow! Entonces yo descubrí algo. Digo, bueno, la próxima vez que me toque a mí batear, yo voy a buscar el bate de mi papá, porque si él le da tan duro, wow, yo quiero utilizar ese bate. Y yo venía, ¿verdad?, y le daba así a la pelota, pero yo decía, wow, ¿por qué la pelota no viaja tan lejos como cuando mi papá le da? ¿Verdad? Y con los años descubrimos algo, que la fuerza no está ¿dónde? Bueno, la fuerza no está en el bate, sino el poder y la fuerza está en ¿quién? En la persona que agarra el bate. Por eso pusimos aquí, somos débiles y no podemos hacer nada sin el poder que viene de Dios. El poder no está en el bate, si podemos decirlo así. El poder está en Dios. Por eso el apóstol Pablo tiene una pasión tan grande, no solamente en conocer a Cristo como su primera prioridad, pero darse cuenta que necesitamos el poder de Dios. Y número 3, el apóstol Pablo en el mismo versículo 10 nos anima a que nosotros participemos en los padecimientos de Cristo. Esa palabra participar tiene la idea de asociarnos con sus padecimientos, con sus sufrimientos, con las burlas, con las acusaciones, con los conflictos. En otras palabras, que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Dice el versículo 8, la parte final, mira el versículo 8 de Filipenses 3, dice, por amor del cual, dice, lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura. En otras palabras, como estiércol. Dice, para ganar a Cristo, dice el versículo 9, y ser hallado en Él, en Cristo, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, dice la justicia que es de Dios por la fe. Y cuando nosotros conocemos a Cristo personalmente, entendemos que el poder viene de Dios. Ahora, mi amor a Dios no es servirme a mí mismo, sino es servir a Cristo, servir a Dios. Dice, cada cristiano es un servidor de Dios a tiempo completo. Escuche, usted no tiene que ser un diácono, un pastor, un maestro de escuela dominical para decir, wow, si yo no soy eso. No. Cada cristiano, cada persona que es salva, está llamado a servir a Dios. Por su trabajo,
en la iglesia donde Dios lo ha colocado, en el ministerio donde Dios lo ha colocado. Dios lo ha llamado a usted a servir a Dios donde quiera que sea. Somos siervos de Dios. No 3 días a la semana. Somos siervos de Dios los 7 días de la semana, las 24 horas. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice, y de dominio propio. No solamente de poder, dice un espíritu de amor. Y de la manera que yo amo a Dios, debe fluir de mi vida un servicio por la obra de Dios. Número 1, prioridad. Número 1, prioridad. Número 2, poder. Número 3, participación. Y número 4, mira el número 4 en el versículo, final del versículo 10 dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ser más como Cristo. Para que seamos semejantes a Cristo a través, escuche bien, a través de la obediencia. Vaya conmigo a Filipenses 2. Mire Filipenses 2. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, obediencia, se sometió al Padre, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Dice, obediente. Dice, hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. En Mateo 5, los versículos del 14 al 16, encontramos que Dios, Cristo dice de sus discípulos que somos luz y sal de esa tierra. Para que cuando otros nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Y dice el texto, dice, y glorifiquen ¿a quién? Al Padre, que está ¿dónde? Dice, en los cielos. La Biblia dice que Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Pero escuche esto, dice, pero Dios quiere que nosotros cambiemos a su imagen para que seamos más y más como Él. Entonces la pregunta es, ¿qué paso estamos dando nosotros? No solamente para alcanzar el mundo hispano, pero para alcanzar a tu mundo hispano. Tu mundo hispano. Tu mundo hispano. Donde Dios te ha colocado a ti. Porque el primer requisito es que Cristo debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Y a medida que lo conocemos, entendemos el poder que está en nosotros a través del Espíritu de Dios, donde en 1 de Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y a medida que conozcamos el poder de Cristo, nos vamos a involucrar y vamos a entender, wow, que vamos a sufrir, vamos a padecer por el nombre de Cristo.